Bien, el tema del cual vamos a hablar en esta ocasión es acerca del cálculo de la mediana. Antes de hablar, digamos, a mayor profundidad de cómo se calcula la mediana, tenemos que tomar en cuenta algunos factores. Por ejemplo, hay dos formas en la cual se trabaja la mediana. Una se llama para datos agrupados y la otra se llama para datos no agrupados. Para datos agrupados se refiere a un cálculo donde ya nosotros tenemos una tabla donde la tenemos que desarrollar previamente y pues posteriormente ya calculamos la mediana. Y la otra forma de calcular la mediana es para datos no agrupados. Es donde solamente tenemos los datos y con los datos nosotros vamos a trabajar ese mismo cálculo. Entonces, este caso particularmente es para datos agrupados. Esta tabla pues yo ya la desarrollé previamente para no utilizar el tiempo aquí para todos estos cálculos. Pero se asume que cada una de estas columnas pues nosotros ya las sabemos desarrollar. Por ejemplo, a nosotros nos dan la columna de los intervalos que tiene sus respectivos límites, que son límites aparentes. Nos dan las frecuencias absolutas. Nosotros obtenemos también las frecuencias acumuladas, la marca de clase. Realmente, para calcular la mediana, nosotros no necesitamos la marca de clase, pero resulta que la marca de clase es requisito para obtener los límites reales. Particularmente el límite real inferior es el que se utiliza para el cálculo de la mediana, pero con fines digamos, de estudiar o analizar el resultado, también yo puse el límite real superior, pero realmente el límite real superior tampoco se utiliza en el cálculo de la mediana. Puse tanto la marca de clase como el límite real superior, pues con fines de poder analizar los resultados. Entonces, además de tener la tabla, nosotros necesitamos el valor de n, que lo obtenemos al sumar la columna de las frecuencias absolutas, que eso es igual a 52. Necesitamos, bueno, este dato no lo utilizamos, pero sí es importante ponerlo, que es el número de clases, que es la cantidad de intervalos que tenemos, que es igual a 5, y la amplitud del intervalo, que es igual a 4. Entonces vamos a comenzar. Para calcular la mediana, el primer paso que se realiza es obtener o ubicar la clase de la mediana. Entonces tenemos que tener claro que una clase es un intervalo. Entonces, para obtener la clase de la mediana, nosotros utilizamos este cálculo. La definición de obtener la clase de la mediana es la siguiente. Dice más o menos de esta manera. Calcular la clase de la mediana, la cual corresponde cuya frecuencia acumulada es mayor o igual a n medios. Eso quiere decir que yo tengo que calcular n medios, como yo ya sé cuánto vale n, que es 52, entonces voy a calcular n medios y ese valor de n medios lo voy a ir a ubicar a esta columna, la columna de las frecuencias acumuladas. Entonces calculémoslo y luego vamos a ir a buscarlo ahí. Entonces resulta que n es igual a 52 y vamos a introducirlo aquí. Entonces me queda 52 dividido 2 y eso es igual a 26. Bien, entonces n medios es igual a 26. Ya tengo aquí este dato adicional. N medios es igual a 26. Entonces el valor de n medios lo voy a ir a buscar a la columna de las frecuencias acumuladas. Entonces dice que no necesariamente tiene que ser igual, sino que dice la clase de la mediana cuya frecuencia acumulada es mayor o igual a n medios. Entonces tenemos 6, 19
y no tenemos ese 26, sino que de una vez se tira el 34. Pero la definición dice que puede ser mayor o igual a n medios. No puede ser menor, sino que mayor o igual. Entonces, yo puedo decir de que la clase de la mediana se encuentra en este 34, pero no necesariamente se refiere solo al 34, sino que agarro la clase completa, el intervalo completo. Entonces yo voy a señalar esta fila completa, llamémosle aquí fila, intervalo o clase. Esta va a ser la clase de la mediana. Entonces le voy a poner aquí un C de clase y un M sub E, que esa es la clase de la mediana. Entonces vamos a trabajar la definición del cálculo de la mediana con esa clase. Entonces, ya teniendo ubicada la clase de la mediana, vamos a comenzar a trabajar el cálculo de la mediana. Resulta que esta es la fórmula que se utiliza para calcular la mediana. Hay otros libros, otros maestros que utilizan la fórmula de diferente manera, pero al final es lo mismo lo que se realiza. Entonces, vamos a comenzar. Dice L sub m, esto significa límite real inferior de la clase de la mediana. N medios, pues nosotros ya tenemos aquí el N medios. Menos F mayúscula, la F mayúscula significa frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana. F sub me, frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Y pues multiplicado por A, que A es la amplitud, que es esto que nosotros tenemos aquí. Bien, comencemos. M sub E. Bien, L sub m, ¿qué significa L sub m? Significa límite real inferior de la clase de la mediana. Entonces, como nosotros ya tenemos una clase ubicada, nosotros tenemos que encontrar el límite real inferior de esa clase, que es la clase de la mediana. Entonces, aquí tenemos la columna del límite real inferior. Entonces, este 17.5, casualmente, es el límite real inferior de la clase de la mediana. Entonces aquí vamos a poner el 17.5 más, abrimos los corchetes y colocamos lo que nos está solicitando, n medios. Entonces n medios es 26, ponemos aquí el 26 menos la F mayúscula. ¿Qué significa la F mayúscula? La F mayúscula significa frecuencia acumulada de esta columna. Significa frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana. Entonces, como tenemos ubicada la clase de la mediana y tenemos la frecuencia acumulada de la clase de la mediana, pero no nos están pidiendo la frecuencia acumulada de la clase de la mediana, sino que nos están pidiendo la clase anterior a la mediana. Entonces, la clase anterior a la mediana, la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana sería 19. Entonces, aquí ponemos el 19. Repito, no se está refiriendo a la frecuencia acumulada de la clase de la mediana, sino nos está pidiendo la anterior. Entonces, pusimos allá el 19. Ahora dividido. F sub m. Notemos la diferencia que aquí se tiene una F mayúscula y aquí una F minúscula. Entonces, esa F sub m significa frecuencia absoluta, que estas son las frecuencias absolutas de la clase de la mediana. Entonces, la frecuencia absoluta de la clase de la mediana es 15. Ponemos ahí el 15. Cerramos corchetes y lo multiplicamos por la amplitud. La amplitud es 4. Bien, entonces aquí ya tenemos todos los datos dentro de nuestra fórmula y pues ya comenzamos nosotros a trabajar el cálculo de la mediana. Vamos a tener aquí el apoyo de esta calculadora y pues vamos a comenzar a introducir datos. Aquí ya nos metemos a un rollo de operaciones combinadas en matemática. Entonces lo primero que se hace es resolver lo que está dentro del corchete. Primero lo que está en el numerador, 26
menos 19. Bien, 26 menos 19 nos da como resultado 7. Todo lo vamos a copiar exactamente como está, solo vamos a poner ese 7. Entonces ponemos 17.5 más, abrimos corchetes, colocamos ese 7 dividido 15. Cerramos corchetes y lo multiplicamos por 4. Ahí vamos bien. Ahora vamos a desarrollar esta división. 7 dividido 15. 7 dividido 15. Y eso nos da como resultado 0.466666. Este es un número periódico. Es un número irracional. Lo vamos a aproximar a 0.47. Entonces lo dejamos aquí como 0.47. Me queda mediana es igual a 17.5 más, abro corchetes y me queda 0.47. Y eso lo vamos a multiplicar por 4. Bien, entonces aquí tenemos una operación combinada todavía, donde hay una suma y hay una multiplicación. La pregunta es, ¿qué hago primero? Según la jerarquía de operaciones, lo primero que tengo que hacer es la multiplicación y de último la suma. Entonces hacemos la multiplicación, sería 0.47 multiplicado por 4 y eso me da 1.88. Entonces me queda mediana es igual a 17.5 más, porque es este más, 1.88. Bien, entonces ya tenemos aquí desarrollada la multiplicación, ya solo me queda realizar esta suma. Entonces la mediana me da como resultado 17.5 más 1.88. 17.5 más 1.88. Y eso me da como resultado 19.38. 19.38. Y esa es la mediana para datos agrupados. Ahora, es importante tomar en cuenta algo, que cuando yo realice este cálculo yo necesito compararlo o digamos como analizarlo en la clase donde yo me ubiqué, porque yo ubiqué una clase de la mediana. Entonces en esa clase de la mediana hay un intervalo que es entre 18 y 21 y el resultado de la mediana tendría que estar en ese intervalo entre 18 y 21 y a nosotros nos quedó 19.38, es decir que sí está en el rango o en el intervalo del cálculo que yo hice. Entonces ahí estamos. Ya para finalizar solo quiero hacer una aclaración, que si en caso se diera un resultado de la mediana que estuviera un poco, digamos, alejado de este 18 a la izquierda y un poco alejado de este 21 a la derecha, no hay que darlo totalmente como perdido, porque se podría analizar el resultado en los límites reales. Recordemos que estos son límites reales y los que tenemos en los intervalos son límites aparentes. Entonces es importante tomar en cuenta de que si por casualidad no me diera el resultado, lo puedo analizar en los límites reales, ¿sí? Solamente eso. Y pues un último dato ahí para que se puedan ayudar. Si se diera el caso de que al momento de calcular la clase de la mediana por medio del n medios, resulta que la clase de la mediana estuviera ubicada en el primer intervalo, suponiendo de que aquí fuera la clase de la mediana. Solo hagamos una suposición de que el primer intervalo fuera la clase de la mediana. Recuerden que en la fórmula de la mediana tenemos una F mayúscula que dice que es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana. Entonces, esta es la frecuencia acumulada de la clase de la mediana. Pero si ahí cuando nos pide la clase anterior, nos damos cuenta que no hay una frecuencia anterior. Entonces, como no hay una frecuencia anterior, en este resultado donde pusimos el 19 vamos a poner un 0.
como no hay una frecuencia como la anterior, lo que vamos a poner ahí es un 0. ¿Estamos? Y solamente eso. Ahí estamos y muchas gracias.